¿Cómo andan, Kusodakis? Soy Ikun Sensei. Bueno, volvemos con las mini clases de manga. eh, y vamos a ver de Soso no Frieren, ¿no? Una serie muy buena. Bueno, yo vi el anime, no leí el manga. Eh, Esto lo saqué de la cuenta oficial del Twitter de Frieren, que bueno, posteaban así parte del manga y bueno, esta frase me parece muy buena porque la verdad que es bastante sencilla y se ve bien cómo se estructura, ¿no? Una frase relativamente sencilla del japonés. Y bueno, vamos a ver qué dice. La leo en japonés y después hago la traducción y vemos por qué dice lo que dice, ¿no? Como siempre. Em, entonces dice: Konoko wa itsuka Mao o taosu yo. Konoko wa itsuka Mao o taosu yo. Bueno, acá ahí la vemos a Frieren chiquita, ¿no? Al costadito. Y esta era la maestra de Frieren. No me acuerdo el nombre. Pero está diciendo que esta niña algún día va a derrotar al rey demonio. Esta niña algún día derrotará al rey demonio. Esa es la traducción de lo que dice ahí. Y bueno, veamos por qué. Empieza con esta palabra, kono, que se escribe así, kono. Y no se refiere a... Bueno, iba a hacer el dibujito del cono, va a quedar medio raro, pero... eh, significa este. Este o esta, ¿no? Esto a la hora de traducir, bueno, nosotros tenemos palabras masculinas y femeninas y bueno, va a depender de eso, pero en japonés no existe esa división, entonces bueno, kono quiere decir esto, ¿no? Como lo que sería en inglés this, ¿no? Este kono. Muy fácil. Pertenece a, si por ahí conocen algunas palabras, esa familia de palabras podemos decirle, ¿no? Vieron que hay unas que empiezan con ko, otras empiezan con so y otras empiezan con a. Entonces, por ejemplo, tenemos kono, que significa, como dije, este o esta, sono, que significa ese o esa, y ano, que significa aquel o aquella, ¿no? Es un tema como de distancias, como que nosotros estamos parados acá y usualmente lo que empiece con ko va a ser lo más cercano a nosotros. Entonces, este. Sono es ese, o sea, está un poco más lejos de nosotros. Y ano es lo que está más lejano. Entonces, como aquel o aquella. Y bueno, podría explicar mucho más sobre estas cosas en diferentes tipos de palabras, pero bueno, siempre no me quiero salir de lo que está ahí en el diálogo, ¿no? Entonces, bueno, ko, este es uno de los kanjis más de principiante, así que uno de los primeros que uno aprende. A ver si me sale más o menos. Bueno, medio feito, pero igual ahí está escrito en el diálogo, así que esto significa, se lee ko y, o sea, ko significa niño. Y otra vez, como en japonés no hay distinción entre palabras femeninas, masculinas, bueno, niño o niña, da igual. Em, entonces, kono ko, esta niña, ¿no? Se está refiriendo a Frieren, está hablando sobre ella. Entonces, kono ko, esta niña, y acá la partícula wa. Esta es la partícula wa, la pronunciamos así. Que, bueno, las partículas, acuérdense que unas pocas tienen como una traducción directa al español. La mayoría uno tiene que entenderlas mediante su función. Tiene que comprender la función antes que una traducción. Entonces, wa no tiene una traducción. O sea, la tenemos que entender mediante su función dentro de lo que es la frase japonesa. Y lo que hace wa entonces es marcar el tópico o el tema de las frases. El tópico o el tema de las frases. Por lo tanto, lo que esté marcado con wa, lo que venga antes de wa,
va a ser aquello sobre lo que va a tratar la frase, ¿no? Entonces dice Konoko wa, entonces esta niña, y nos deja como en suspenso, como que va a decir algo sobre esta niña, ¿no? Porque es el tema. Si yo dijera watashi wa, watashi significa yo, entonces watashi wa, yo, y ahí vos decís algo sobre vos, porque vos sos el tema de la frase. Vos vas a hacer el tópico. Entonces, watashi wa sensei des. Yo soy el profesor. Watashi wa yo sensei des. Profesor ser, digamos, en el orden japonés, ¿no? Entonces, yo soy profesor. Eh, y así es cómo funciona wa, ¿no? Igual, esto, la mayoría que estén viendo me imagino que lo saben porque es de lo básico, más básico. Entonces, bueno, la partícula wa. Después sigue esta palabra, esto sí, por ahí no lo saben, esta no la conocen por ahí, Itsuka. Itsuka. Fíjense que se escribe Itsuka, pero lo más común es pronunciarlo tipo Itsuka, Itsuka. Como que la U, como que la omitimos o la decimos muy apenitas. Entonces Itsuka significa algún día. Algún día. Entonces ahí vamos armando. Entonces, Konoko wa Itsuka, esta niña, algún día. Y ahora nos falta la segunda columna. Mao, ¿sí? Esta palabra, Mao. Esto significa literalmente rey demonio. Rey demonio. Se escribe así, Ma-O. Fíjense que lo escribimos Mao, pero no se pronuncia la U. ¿Por qué? Porque en la pronunciación japonesa está como esta regla de que si se produce esta combinación de una O con una U, se tiene que pronunciar como si fuera doble O. Entonces esto en realidad se pronuncia Mao, Mao, como una O alargada. Pasan un montonazo de palabras japonesas, por ejemplo, una de las más básicas, Ari, Ga, To, ¿no? Así es como se escribe en realidad, con una U final, pero nadie dice arigatou, arigatou, es arigato, arigato, una O alargada. Arigatou es como, por eso jamás escucharon a nadie, a ningún japonés decir arigatou. Es como una pronunciación media yankee, ¿no? Arigato, pero no es así. Entonces, bueno, acuérdense que cuando vean una palabra con una combinación de O con U, tienen que pronunciarla como si fuera doble O. Entonces, bueno, acá dice Mao. Y literalmente, el primer kanji, no lo voy a transcribir porque está ahí, lo están viendo en pantalla. El primer kanji es ese que dice Ma, significa demonio. Y el segundo es el kanji de rey. Entonces, rey demonio. Van a ver que hay un montón de historias, así ficciones, mangas, etcétera, etcétera, que tienen como personaje al Mao, digamos, al rey demonio que hay que derrotar, ¿no? Al maligno. Hay un montonazo. Y por ejemplo en Dragon Ball, eh, fíjense que en la primera etapa de Dragon Ball, vieron que acá, bueno, acá el doblaje le cambió un poco, no sé por qué, pero está Piccolo Daimao. Piccolo Daimao. Acá le dicen Piccolo Daimaku, le pusieron el doblaje, no sé por qué, pero es Daimao. ¿Y cuál es la palabra? Esa palabra que está ahí, Mao, solamente que al principio le agregan este Dai, que es como un prefijo, Dai, que significa gran, porque este es el kanji de grande, también es uno de los primeros kanji que uno aprende, uno de los más fáciles. Hagan de cuenta que es como un gigante, ¿no? Acá le ponemos una cabeza, unas manotas, unos pies y es como un gigante, entonces acuérdense, como grande, porque es un gigante. Es para acordarse nomás, no es que sea así. Entonces, Dai Mao, o sea, el gran rey demonio, quiere decir, el gran rey demonio Piccolo, ¿no? Piccolo Dai Mao. Como le decía, porque en los animes, en las ficciones, como que siempre hay, como en estas series de aventuras o del bien contra el mal, hay un montonazo de personajes que son el Mao o el Dai Mao, ¿no? El rey demonio. Em,
Y nada, como les decía, el primer kanji es el de demonio, el segundo de rey, así que eso. Em, Después sigue otra partícula, es esta, la partícula O, la pronunciamos O. Que acá pasa algo parecido con la partícula wa, que estaba ahí, que si ustedes se fijan en la lista de kana, ¿no? O sea, de tanto hiragana como katakana, pero especialmente hiragana en este caso, porque las partículas se escriben en hiragana, em, les puede aparecer así como wo, como W-O, ¿no? Pero pasa que en el japonés moderno, este hiragana solamente se usa para esta partícula. No, no forma parte de ninguna palabra, nada. Entonces, como siempre van a usarlo como partícula, siempre se va a pronunciar O, porque justamente la partícula se pronuncia O. ¿Y a qué venía esto de que decía que es parecido a wa? Porque vieron que en realidad este hiragana originalmente se pronuncia ja. Y hay un montón de palabras que... Este sí, es una sílaba que pertenece a muchísimas palabras, ja. Pero cuando funciona como partícula, como en este caso, bueno, la pronunciamos wa. Es un tema de acostumbrarse nomás y saber identificar rápidamente cuándo es una partícula, cuándo no. O sea, si nosotros conocemos que acá dice kono, ko, y acá esta es otra palabra, itsuka, bueno, entonces wa está acá sola, funcionando como partícula. Que, bueno, esto podría también explayarme porque uno se da cuenta, qué sé yo, pero bueno, no viene al caso. Pero está esa diferencia de pronunciación, ¿no? Como creo que... ¿Qué partícula más tiene esa diferencia de pronunciación? Mm, por ejemplo. Esta, que también se lee G, pero cuando funciona como partícula, que nos sirve para marcar la dirección, la pronunciamos E. Bueno, pasa lo mismo con esta, que es, la pueden ver como W o wo, pero la pronunciamos O, siempre, O. Entonces acá dice Mao O. Bueno, ¿y cuál es la función de esa partícula? La función de esa partícula es marcar, porque otra vez tenemos que pensar las partículas en función de su función, digamos. Marcar objeto directo. Marca el objeto directo. Y el objeto directo es aquello sobre lo que tiene como, como incidencia la acción, ¿no? Les hago un ejemplo. Acuérdense en la escuela primaria, ¿no? Cuando nos hacían hacer análisis sintáctico en las clases de lengua o como le digan, em, que vieron que, bueno, hacíamos el análisis y nos mandaban a buscar el sujeto, el objeto directo, todo eso. ¿Y cuál era el objeto directo? Por ejemplo, en una frase tipo, Juan pateó la pelota. Y uno tenía que hacer como la pregunta, ¿no? ¿Qué pateó Juan? La pelota. Entonces, ese sería el objeto directo, la pelota, ¿no? De la acción patear. Eh, María tomó agua. ¿Qué tomó María? Agua. Agua es el objeto directo, ¿no? Entonces, siguiendo esa lógica, eso es el objeto directo. Acá dice, esta niña algún día, y acá todavía no llegamos al verbo, pero dice, ese verbo es el verbo derrotar. Entonces, ¿a quién va a derrotar? Al rey demonio, ¿no? Entonces ahí tenemos el objeto directo de la acción. Y bueno, ya que estamos, esta es la palabra taosu, que significa derrotar. Acuérdense que en japonés los verbos los tenemos que aprender como por partido doble, porque tenemos que aprender la forma de diccionario, que vendría a ser esta que está acá, taosu, o la forma más, porque justamente termina con más, taoshi más. Significan exactamente lo mismo, pero bueno, sirven para diferentes tipos de frases. Entonces, taoshimas, taosu, derrotar. Derrotar, vencer, ¿no? Bueno, ahí tienen el kanji y termina con esta partícula. Bueno, en realidad no es una partícula, son estas palabritas de final de frase, ¿no? Que le dan
tal o cual matiz a la frase, se dicen gobi, se llaman gobi, estas palabritas de final de frase tipo ne, wa, yo, zo, ze, hay tantas, es algo muy japonés. Y bueno, yo es una de las más, que más usuales, y lo que hace es añadir énfasis, le da como fuerza a la frase, le da como, bueno, la hace más enfática. Y es algo que se pierde totalmente, a menos que uno busque una manera, ¿no? de traducirlo, pero se suele perder este tipo de palabritas en la traducción porque no es algo que no tenemos un equivalente en español, ¿no? Así que piénsenlo simplemente como que añade fuerza o énfasis a la frase, ¿no? Entonces está diciendo que, entonces ahí tenemos todo. Kono kowa, esta niña, Itsuka, algún día, Mao o Taosu, va a derrotar o derrotará al rey demonio. Y ese yo, que como les dije, se pierde la traducción, pero lo está diciendo como con convicción, ¿no? Con fuerza, porque eso era lo que hacía la partícula yo. Eh, Otra vez, no es una partícula en realidad, pero esa palabrita yo. Eh, y por ejemplo, taosu, acuérdense que los verbos en japonés, cuando están así sin conjugar, en lo que se dice infinitivo, digamos, se pueden interpretar tanto en tiempo presente, sirven para el tiempo presente como al futuro, cuando no es, cuando no es en pasado, ¿no? Porque tenemos o el verbo así o en pasado. Entonces, cuando no está en pasado, puede interpretarse tanto por contexto, por presente o por futuro. Entonces, por eso digo, va a derrotar o derrotará con este taosu en vez de derrotar, ¿no? Que por una cuestión de contexto se saca fácilmente, ¿no? Este está hablando de Frieren, está hablando como de su futuro. Es una niña todavía, entonces y aparte está la palabra esta, Itsuka, algún día, o sea, un momento en el futuro, algún día. Entonces, pues ahí por contexto de frase y por contexto, sabemos si el verbo lo tenemos que utilizar en presente o en futuro. En este caso, futuro derrotará o va a derrotar. Entonces, bueno, repito una última vez. Konoko wa Itsuka Mao Taosyo. Esta niña algún día derrotará al rey demonio. Y bueno, eso es todo por este capítulo. Acuérdense que si quieren tomar clases de japonés conmigo, me contactan a la dirección acá de Instagram, Manga no Nihongo. Y bueno, ahí les cuento. Tengo una cierta promoción, así que ahí mándenme mensaje y les cuento. Y si son, bueno, si arrancan de cero, si quieren retomar, da igual, o sea, no hay problema. Así que bueno, nos vemos la próxima. Matane.